¿Tu negocio es una MIPYME? Efectivamente sí. A pesar que este es un canal tecnológico, vamos a hablar un poco más de temas más de tipo administrativo. Y para hoy vamos a ver qué es una MIPYME. Mucho gusto, mi nombre es Freddy Zamora y les voy a hacer en este corto video un recuento de lo que es una MIPYME. Atentos a lo siguiente. Vamos a hablar de un tema bien específico, las MIPYMES, y estamos refiriéndonos a empresas legalmente constituidas, no a negocios informales que están fuera del ámbito legal. Son empresas que se han constituido, que funcionan legalmente, que están reguladas ante un ente del Estado. Eso es lo que quiero hacer la aclaración. Como ustedes ya saben, este es un canal tecnológico, pero obviamente tenemos que hablar de temas más administrativos. Y en este caso vamos a hablar de lo que son las MIPYMES. Nuestros negocios definitivamente son las MIPYMES, o sea, son negocios que están constituidos, al igual que mi negocio, que es digital, sigue siendo una MIPYME. Y esto hace referencia a términos como el tamaño de la compañía. Entonces, cuando nosotros hablamos de una empresa que tiene un tamaño relativamente pequeño y limitado de empleados y de recursos, estamos hablando de una MIPYME. Entonces, es fundamental que entendamos esto. Asimismo, este ejemplo hay muchos en América Latina. Nuestros países está lleno de pequeñas y medianas empresas. Y nosotros debemos entender esta dinámica para poder posicionarnos y saber dónde estamos y para dónde vamos. Entonces es fundamental entender esto. Y es de gran importancia que las MIPYMES, que ahorita vamos a hablar en un término más definido, tienen una gran relevancia dentro de nuestros países como tal y dentro de toda la América Latina. Entonces es importante entender este tema. Vamos a hacer una definición de lo que significa una MIPYME como tal. Y eso, haciendo aclaración también, estamos hablando y refiriéndonos a compañías legalmente constituidas, no a empresas o negocios que están fuera de las normas, que no han sido constituidas ante entes reguladores del Estado. El término MIPYME involucra tres tipos diferentes de organizaciones y refiriéndonos al tamaño como tal. Entonces nos hablamos de una MIPYME cuando decimos de una micro, pequeña o mediana empresa, refiriéndonos obviamente al tamaño como tal. Este tipo de organizaciones son importantes a nivel de Latinoamérica y en cada país como tal, porque representan casi el 95% de los negocios dentro de los países como tal. Entonces, hablamos de unas MIPYMES cuando estamos de MIPYMES en Latinoamérica que están acaparando casi el 80 o 90% del trabajo como tal, de la mano de obra o de la economía, o sea, hace un aporte bastante grande a la economía. Obviamente en cada país de Latinoamérica depende pues el tamaño y como tal, pueden representar entre el 80, 90 o el 95% de las organizaciones. En algunos países puede representar un menor valor, un 50 o 60% de las organizaciones. A nivel general, tienen aportes importantes a la economía, como lo había hablado, en cada país. Hacen generación de empleo. Muchas y en gran porcentaje de estas organizaciones representan un número considerable, un porcentaje importante dentro de las organizaciones como tal y el aporte en generación de empleo del país. Y no solamente también del aporte en empleo, también en generación de ingresos. En algunos países, en su mayoría, representan un gran valor en la generación de ingresos como tal. Y como índice también aparecen como abastecimiento, o sea, son importantes como abastecedores, bien sea de servicios o de productos dentro del mismo país. Entonces es importante tenerlos en cuenta. Ahora veamos la importancia que tiene las MIPYMES dentro de cada país o dentro del aporte que tienen en cada país. Uno, la contribución al crecimiento económico. Muchos de los desarrollos, mucha de la parte de ingresos generados en la parte corporativa lo generan las MIPYMES y es de gran valor y de gran importancia, y no solamente porque sean estadísticas, sino porque generan bastante valor económico en cada país. Viene la diversificación de la economía. Entonces las MIPYMES tienen presencia en absolutamente todo, casi en todo diría yo, de lo que es la parte productiva de cada país. Entonces vienen desde pequeños productos, pequeños servicios, grandes productos. Entonces hacen un aporte importante en esta parte. El fomento de la innovación y la competitividad. Es bien importante entender que las MIPYMES generan gran parte de la innovación y la competitividad.
Si ustedes se dan cuenta, las empresas grandes son paquidérmicas, son difíciles, son burocráticas, entonces su movimiento es relativamente lento. A diferencia de las MIPYMES, que son sumamente rápidas, tanto para tomar decisiones como para adoptar tecnologías, como para hacer cambios importantes, ya que su parte administrativa, digámoslo así, es muy pequeña, entonces pueden adaptarse fácilmente a los cambios tecnológicos, a los cambios sociales, a los cambios económicos, a diferentes tipos de cambios que se pueden lograr. Entonces, esto logran las MIPYMES. En el fomento, en el desarrollo local es importante y tienen gran relevancia. ¿Por qué? Porque es que en casi la mayor parte de los territorios de cada país está la presencia de las MIPYMES. Entonces hacen un desarrollo fundamental, no solamente generando mano de obra, sino un aporte económico. Entonces esto quiero que lo entiendan ustedes. Es importante porque el desarrollo que ellos han logrado es vital a la economía. Es importante apoyarlas y fomentar su crecimiento y el éxito. Y es claro en este término. Los gobiernos o las empresas que se dedican al estudio de las corporaciones, de las compañías y su aporte, han declarado la importancia. ¿Por qué? Porque ellas generan un aporte importante en la economía, en el crecimiento económico, y para eso es vital que las tengamos en cuenta. No solamente nosotros, sino también los gobiernos generan planes y generan capacitaciones, generan aportes a este tipo de compañías. Entonces están involucradas dentro del plan de desarrollo económico de cada país, y es importante que cada país haga su aporte, haga su valoración, haga su crecimiento económico a las MIPYMES. Por esto pues declaré, es importante apoyarles y fomentar su crecimiento en el éxito. Ahora veamos una parte importante, la clasificación de las MIPYMES. Entonces, hay organismos internacionales que se han dedicado a hacer una clasificación de acuerdo a unos estudios que ellos han realizado. Algunas de esas organizaciones las traje a colación y son fundamentales. La primera que tengo aquí es la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. La segunda es la Comisión Económica para América Latina, que es la CEPAL. El tercero es el Instituto Nacional de Estudios Económicos de Francia, el INSI. Y el cuarto es la Comunidad Europea. Hago esta énfasis en algo importante, y es que estos datos que tengo aquí en la presentación obedecen a una investigación. Los únicos sitios donde pude encontrar información que fuera relevante, que fuera importante y que pudiera mostrar en esa presentación fue en esos tipos de organismos. Entonces desarrollé un cuadrito en la parte inferior en la cual se hace una clasificación de acuerdo al tamaño de cada organización para clasificarla como micro, pequeña, mediana o gran empresa. En especial a MIPYME, pues estamos hablando entonces de la micro, pequeña y mediana empresa. Entonces, según la OCDE, empresa, cuando tiene un volumen pequeño de empleados, está refiriéndose entre 0 y 19. En algunas condiciones hablamos de que no tiene ningún empleado cuando es una única persona, ¿no? Refiriéndose a que este es el creador de la compañía, pero no es empleado como tal. Obviamente entendemos que es uno como dueño de una compañía, de un negocio, pues le toca ser empleado, le toca hacer muchas actividades. Pero en esta clasificación ellos involucran al dueño de la empresa como un empleado. Entonces por eso definen como 0 empleados, donde simplemente está la presencia del dueño de la compañía o el creador de la compañía. Entonces para esta micro, según la OCDE, la clasifica entre 0 y 19. Para la CEPAL hace una gran diferencia. La CEPAL define que una microempresa está entre 1 y 4 empleados, obviamente teniendo en cuenta al dueño de la compañía o al creador de la misma compañía. El INSI también figura el mismo creador de la compañía, pero define que la micro está entre 1 y 49 empleados. Y la Comunidad Económica Europea o la Comunidad Europea entonces define entre 1 y 9 empleados. Así está para la pequeña empresa. Entonces, según la OCDE, está entre 20 y 99 empleados. La CEPAL la define como entre 5 y 49 empleados. El INSI la define como entre 50 y 250 empleados. Y la Comunidad Europea la define entre 10 y 49 empleados. Para la mediana empresa se considera una mediana empresa, según la OCDE, entre 100 y 499 empleados. La CEPAL la define entre 50 y 250 empleados. El INSE
la define entre 250 y 1000 empleados. Y la Comunidad Europea la define entre 50 y 249 empleados. Hay que aclarar que esto es una tabla según estos tipos de organizaciones. Cada país puede definir sus propios límites, pero tratan de tomar estos parámetros para clasificarlos. Puede variar dependiendo de su país, de donde esté mirando este video. Pueden definir distintos parámetros para definir cuándo es una micro, una pequeña o una mediana empresa. Sin embargo, es como el estándar, digamos así, que este es como el parámetro principal donde nosotros podemos tomar los valores para poder definir. También es importante, no solamente por el tamaño o la cantidad de empleados que puedan tener, hay unas definiciones que están de acuerdo a las ventas o de acuerdo a los activos. También entonces definen la micro, pequeña y mediana empresa. En este caso, como lo tomé como referencia, la Comunidad Económica Europea o la Comunidad Europea entonces está dado en euros. Pero es la tabla base como tal. Lo tomé de investigación como para poder definir y tomar base de cómo se pueden hacer las clasificaciones a nivel general, y ya dependiendo de cada país pues ustedes lo verán. Se puede consultar en organismos de estadísticos dependiendo de su país donde esté mirando este video, ya sea Colombia, Venezuela, Brasil, Perú, Bolivia, Chile, Argentina. Entonces cada organismo define y tiene estadísticamente cómo es definido, clasificado las empresas o las organizaciones. Para este caso las ventas, estamos hablando de que al máximo deben tener 2 millones de euros al año. O sea, una micro por máximo se define en 2 millones de euros al año. Para una pequeña empresa, hablando de ventas, 10 millones al año. Y máximo para una empresa mediana estamos hablando de 50 millones de euros al año. Como les comenté, puede variar en su país. Y ya los activos, y me disculpa aquí tengo un error, se define activo una microempresa en 2 millones de euros como tal, una pequeña empresa que están 10 millones de euros en activos, y una mediana empresa en 43 millones de euros en activos. O sea, este es el límite superior. Después de ese límite, por ejemplo, para el caso de la mediana empresa, después de 43 millones, entonces ya se habla de una gran empresa. Como lo ven, no se toma a las empresas grandes, obviamente, porque una empresa grande es totalmente distinto, su ecosistema, su parte financiera, su parte administrativa, son empresas que son autosuficientes, son capaces de generar incluso hasta el mismo conocimiento de forma distinta. Simplemente nosotros clasificamos, y veo que clasifican ellos como tal, las micros y pequeñas y medianas empresas, y ese es como el orden donde se tiene importancia este tipo de organizaciones, y no se va a tomar las grandes empresas como tal. Quise traer a colación un cuadro bien importante de las estadísticas de los países, de las MIPYMES en Latinoamérica. Me parece muy importante y me parece muy bueno tener este tipo de datos. Entonces, aproximadamente tenemos 13 millones de MIPYMES a nivel latinoamericano, 12.890.346.000. Hay que aclarar, este dato es de 2021. Entonces, ya para esta época puede que se haya modificado, aumentado, que creo que es lo general que puede suceder, o que haya disminuido, que creo que no suceda. Pero entonces este es un dato más o menos aproximado. Como también le quiero aclarar, estamos hablando obviamente de empresas legalmente constituidas ante organismos estatales, ¿entendido? Entonces, de rescatar por el tamaño, el porcentaje y las empresas que tenemos a nivel latinoamericano. De las micros estamos hablando de que representan el 92.1% de empresas, de ese 13 millones de MIPYMES que tenemos en Latinoamérica, representa el 92.1%, o sea, es altísimo, bastante alto. O sea, estamos hablando de 11.864.326, es un volumen bastante alto a nivel de compañías. De pequeñas empresas en Latinoamérica tenemos 8.163.413, y esto representa el 6.3% de las compañías. Y de medianas empresas 209.607, que representan el 1.6% del total de las empresas latinoamericanas MIPYMES, ¿no? Esto es un volumen bastante alto. O sea, me rompió la cabeza, me estalló la cabeza de ver estos volúmenes. Pensaba que era distinto, y ahora vengo a entender
la importancia que tiene dentro de cada país, que representa bastante. 92% de las empresas y pymes son las micros, bastante alto. Es entendible por qué los gobiernos y los entes reguladores ponen énfasis, porque pues son volúmenes altos y generan bastante volumen. Y aquí creo que me falta un poco más de investigación, igualmente no investigación sino encontrar información. Quería saber cuánto es a nivel productivo, pero no lo encontré para el momento de hacer este video. Pero deben representar bastante, o sea, qué porcentajes de productos y servicios generan dentro de un país o dentro de Latinoamérica como tal. Pero es un volumen bastante alto. Fundamental entender esto y ver este cuadro comparativo. Aquí tengo también un ejemplo de lo que sería las MIPYMES a nivel de Latinoamérica. Pude encontrar este cuadrito, me parece importante y lo traigo a colación para el video, donde se habla y donde muestra los valores o cada clasificación, cuántas compañías hay por cada país y un total general. Entonces, mirando este cuadro, me sorprendió bastante. Pues tenía unas ideas distintas, pero a nivel de investigación pude encontrar un valor claro de cómo sería la clasificación en cada país y cómo está determinado cuántas empresas hay en cada país por cada rubro. Me sorprendió, como yo nunca había hecho una investigación de este tipo. Decidí hacerla para tener pues más claridad en los números, pero datos que me sorprendieron bastante. A nivel personal, sin hacer énfasis en cada país, sin demeritar su organización y esas cosas, sino que tenía unos números totalmente distintos para cada país. Por ejemplo, y vayamos directamente al cuadro. En Argentina hay 514.000 microempresas, 515.000 aproximadamente microempresas, 72.000 pequeñas empresas y 15.000 algo medianas empresas, para un total de 602.824 empresas. Esa tablita pues me permite ver la mayor parte de países. No están todos los países de Latinoamérica, están los más grandes, los más representativos. Ofrezco disculpas, no pude conseguir más información de otros países, sobre todo de la parte Caribe de Latinoamérica, sino que están los países más grandes como tal. Entonces ofrezco disculpas porque pues en realidad pues creo que me falta más, pero digamos que están los más grandes y los más representativos de toda Latinoamérica. Como les comenté, pues yo pensé que incluso Argentina tenía más MIPYMES, pero en realidad no. Me sorprendió Colombia, pues que tiene 1.497.373 micros, 87.000 pequeñas empresas y un poco más de 20.000 para un total de 1.600.000. Comparados con Argentina, yo incluso pensaba que Argentina tenía más MIPYMES, pero no es así. Me sorprenden también los valores que tiene México. Pues obviamente México es un país supremamente grande, con una población bastante alta. Tiene 4 millones, un poquito más de 4 millones de micros, 94.000, algo más de 94.000 pequeñas empresas. Y en el cuadro veo que tiene 18.000 medianas empresas, para un total de 4.170.000. O sea, es un volumen bastante alto. Pues representa alto, pero pues no me imaginé que tenía tantos altos. De todas maneras, México para mí, como todos los países latinoamericanos, me gusta, me parece fascinante su cultura, tiene un buen número. Lo mismo Perú, veo con gran importancia y gran relevancia, tiene en micros 2.283.000, algo más, 81.000 pequeñas empresas, un poco más de 81.000. Tiene, me perdí, discúlpeme. Perú tiene 2.853 medianas empresas, para un total de 2.367.765. Tiene un volumen bastante alto. También estaba mirando el caso de Chile,
Incluso pensé que tenían más volúmenes. En total tienen 990.000 MIPYMES. Personalmente pensaba que tenían un poco más, pero pues no es así. Chile es un país que a nivel económico ha representado una gran influencia. Se considera el mejor país a nivel latinoamericano, con una economía muy fuerte y un desarrollo cultural muy fuerte y tecnológico, educativo, bastante alto, pero pues en la parte de MIPYMES pues no es alto, es bastante, digamos, pero comparado con otros países pensaba que tenía un poco más. El resto de países pues tienen un volumen bastante alto, pues eran cifras que no manejaba, pues eso me sorprendió un poco más. No estoy discriminando, quiero pues, disculpas si soy discriminatorio, pero en realidad no, sino que me sorprendía, tenían en la mente otro tipo de números o pensaba que tenían otro tipo de más. Por ejemplo, Panamá para mí me representaba un poco más, pero veo que tiene un volumen, ¿no? Tiene pues un volumen bastante alto. Me sorprende Paraguay y Uruguay, pensaba que tenía un poco más. Sobre todo conozco el caso de Uruguay, que tiene pues un nivel económico bastante adecuado. El resto pues veo que, bueno, también Costa Rica, también pensaba que tenía un poco más, o República Dominicana, pero bueno, son ideas que yo tenía y pude pues reevaluarlas a través de este cuadro. Me parece muy bueno entender un poco los volúmenes. Entonces se los dejo, les comento que este recurso está y queda disponible para ustedes. Y también olvidaba comentarles que estos datos están dados en el 2021. No pude conseguir datos del 2022, a pesar que es una investigación exhaustiva, pero estos son datos de 2021. Si han variado, las variaciones no son muy grandes, estamos hablando de un año al otro con respecto a estos datos, pero me sirvió bastante para entender y para demostrar cuál era la capacidad que teníamos como países a nivel de nuestras de nuestras empresas y pymes. Entonces este dato queda aquí para ustedes. Ya para finalizar, pues no era más el motivo de este video,